Transmite Aguas de Vida FM 105.7 con Avenida Alberdi 1568 de Resistencia. Este día vamos a meditar en la bendición de Dios leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 19, comenzando la lectura en el versículo 16. La palabra de Dios dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera y diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gracias al Señor por este relato registrado en las Escrituras por inspiración de Dios, por el Espíritu Santo. Tenemos al joven rico. El otro evangelio dice que corriendo vino delante del Señor, postrándose en su presencia con esa pregunta y con ese decir de él: Maestro bueno. En el versículo 16 y 17, este joven dice al Señor: Maestro bueno, y le pregunta qué bien haré para tener la vida eterna. Lo que nos interesa primeramente es esto. Él le llama bueno al Señor. En esto nos damos cuenta que tuvo la bendición de Dios, alcanzando un poco de discernimiento para notar en el carácter del Señor la bondad. La bondad a tal punto que pudo pronunciarse con seguridad para hablarle con este calificativo. Y aparentemente el Señor responde como si negara esta perfección en su carácter. Sin embargo, no es esa la verdad. De ningún modo se puede pensar que el Señor hable lo incorrecto, lo que no corresponde a la verdad. Si Él dice: ¿por qué me llamas bueno? Si le pregunta esto al joven, es como maestro que lo es, procura darle mayor posibilidad a que reflexione y procura de que el Espíritu Santo la ilumine a fin de que pueda darse cuenta a quién tiene en su presencia. Por eso le pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Y él da la respuesta
al joven, diciéndole que ninguno hay bueno, sino uno, y dice que este es Dios. Sino solo uno, es a saber Dios, dice otro evangelio. De modo que lo que el Señor está procurando en este joven es adelantarlo en la sabiduría espiritual, en la ciencia, en la inteligencia revelada después, por cierto, a la iglesia, en la iglesia, por los escritores sagrados, la sabiduría revelada en cuanto a la teología, a la realidad en la que Dios existe siendo uno en tres personas. El Señor, con esta aseveración, ninguno hay bueno, sino uno, Dios, con esto quiso ayudarle al joven para que se convenza, ya que vino a postrarse en su presencia, y él de ningún modo le hizo observaciones, como le hizo Pedro cuando Cornelio se postró delante de él, le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre, pero a nadie el Señor hizo esa observación. Y a este joven tampoco se la hizo, pero lo que le pregunta es, y lo que quiere que entienda, es que la bondad corresponde a Dios, y es como decirle, si te diste cuenta que yo soy bueno, ojalá también pudieras un poquitito más, interpretándome, que asimismo soy Dios, porque uno solo es bueno. Eso es lo único que se puede pensar dentro del contexto de toda la teología revelada y dentro del contexto escritural que señala al Señor Jesucristo siendo perfecto. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, 21, dice que no conoció pecado, no conoció pecado. Y Juan dice al que no tenía pecado, absolutamente. Y él era sin pecado. Y bueno, es entonces que realmente era bueno. Porque el pecado es maldad, toda maldad es pecado. Todo lo que está mal es pecado. De modo que si pecado no hay, lo que hay en su lugar es la bondad, el bien, la perfección. Y esto era característica del Señor. El joven en alguna medida se dio cuenta, pero no pudo espiritualmente entrar en el disfrute de toda la revelación, por supuesto. Sin embargo, el Señor quiso ayudarle, el Señor siempre procurando dar a los suyos y a quienes se le acercan, transmitirle la verdad tanto como le resulte posible. Y en esto entonces el joven quedó sin entender de qué se trata. Y aún muchos de los que leen las Escrituras les parece como que el Señor hablaba haciéndose pasar como humilde y diciendo, en tal caso, lo que no tiene precisión, según verdad, en los labios de su pronunciamiento, y esto es inaceptable. Necesitamos aceptar la inerrancia de su palabra porque su pronunciamiento es la palabra de Dios. Él dijo, las palabras que os he hablado no son mías, sino de aquel que me envió. Dentro de condición humana en la que él, como hombre, en la que él vivió ministrando, era sin embargo Dios allí y potencialmente controlado por el Padre. Él es el que hace las obras. Esto es lo que dice en Juan capítulo 14. Es interesante. Toda esta bendición, toda esta enseñanza, toda esta revelación en estos versículos 16 y 17. Ahora el Señor tiene aquí otra declaración importante para nuestra enseñanza, ¿no? Él al joven, a este joven, él particularmente le dice que si quiere ser perfecto, ya que él dice que guardó los mandamientos, pero los guardó así, dentro de la fórmula legal, en los actos externos. Y sin embargo, por todo lo que se puede interpretar, en su corazón y en su espíritu estaban las cosas diferentes. Aunque en los actos él lo habrá podido observar practicando lo que los mandamientos señalaban. El Señor no se lo niega. El Señor le amó cuando le miró, esto dice otro evangelio. De modo que el joven era sincero. Pero el Señor ve en él otra cosa. Ve en él una
un problema, algo que en otra parte la Escritura le llama idolatría. Y dice que la avaricia es idolatría en Efesios. De modo que él ahora a este joven, porque ve su corazón, a él se lo dice que vaya y venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres. No es una disposición generalizada para los discípulos, es una recomendación particular para una persona. Es interesante tener cuidado en la interpretación bíblica para una correcta comprensión de la verdad revelada. Tenemos que tomar las cosas dentro de la letra que nos transmite las palabras y además interpretar esas palabras dentro del contexto general de toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y es así que no podemos entender que el Señor prohíba las posesiones materiales a sus discípulos, a los creyentes, a los hijos de Dios. En ninguna manera, ¿no es cierto? Todo lo contrario, en 1 Timoteo 6, 17 al 19, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6, 17 al 19, puede anotarlo, el apóstol Pablo señala la necesidad de administrar esas riquezas simplemente guardándose de la avaricia y siendo administrador conveniente, generoso, dadivoso, en el sentido de no poner su confianza en las riquezas. Eso es todo lo que dice el apóstol Pablo. De modo que es interesante aprender y no hacer doctrinas raras, tomando textos aislados y torciendo su significado. Que el Señor nos guarde. Ahora, otra de las cosas es en el verso 21, que el Señor le dice, sígueme. Qué precioso es tomar la decisión de seguir al Señor, y de este modo hay progreso en la vida espiritual. Siguiendo sus pisadas, vamos creciendo de gloria en gloria, mediante perseverancia y fidelidad a Él y a la doctrina apostólica. Y en Marcos 10, 21 agrega el Señor, tomando tu cruz. Lo cierto es que esto le dice a este joven y le dice a todos los que le quieren seguir. La cruz necesitamos tomarla en el sentido de que nos borramos de la mundanalidad para quedar enrolados en la gloria celestial de la grandeza inescrutable para la eternidad con el Señor Jesucristo. Transferimos nuestra vida a otra suerte, disponiéndonos para otro destino. En este sentido, nos consideramos muertos al mundo. Y por ello, el Señor señala la cruz, no llevarla en un dibujito ni teniéndola por adorno, sino en la experiencia real de una abnegación total. Eso significa tomar la cruz. Y eso es un requisito indispensable para el crecimiento espiritual. Ahora, lo que dice el verso 17, el Señor le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y los discípulos se asombraron diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando el Señor dijo que difícilmente entrará el reino de Dios uno que tiene riquezas. Después en otro evangelio dice, los que confían en las riquezas. Allí está el detalle del complemento en el contexto escritural, ¿no? Y el Señor le declara allí que él tendría que guardar los mandamientos para tener la vida. Es interesante este otro cuidado en la interpretación de la Biblia. Los evangelios, especialmente los sinópticos, Marcos y Lucas, registran la transición del pacto de la ley mosaica en el Israel sin Cristo, la transición a la gracia poderosa por el Espíritu Santo en la doctrina apostólica en el nombre de Cristo. Ese periodo de transición está en los evangelios. Y mientras la cruz no se realizó en la muerte del Señor Jesucristo sobre ella, la ley conservaba su vigencia y era requisito para la salvación. Pero en Colosenses 2, 14 al 16, Colosenses